La pereza. Fíjese, yo pensaba y decía, yo como que me siento muy cansado para hacer una presentación y tú sabes que yo no me voy a preparar. Yo voy a dejar, mira, que el espíritu fluya. Y vamos a ver qué dicen los compañeros y nos vamos a nutrir de una manera u otra, ¿verdad? Nosotros pudiéramos tomar ese approach, ¿verdad? Ser perezoso. Eso, pero es perezoso, exactamente, ¿verdad? Cómo a veces podemos justificar, ¿verdad? O cómo queremos espiritualizar cosas que no son del reino. Así que yo pudiera hablar muchas cosas de la pereza, pero hoy lo que vamos a hablar es lo que dice la Biblia de la pereza. ¿Quién dice amén? Amén. Ok, comenzamos. Vamos a comenzar con un chistecito porque hoy es jueves y la semana ha sido pesado, ¿sabes? Entonces, yo tengo esta duda que tengo que compartir con ustedes, pastores, y si usted sabe la contestación, me deja saber. Dice, tengo una gran duda. ¿Los vagos vamos al cielo o vienen a buscarnos? ¿Qué hacemos? Usted me dice, pastora. Yo quiero comenzar con, antes de darle la definición conceptual de lo que es pereza, yo quiero que ustedes me digan, en arroz y habichuela, ¿qué es la pereza para usted? Vagancia. Mary, vagancia. ¿Qué más? Cuando no hacemos Mili, lo que tenemos que hacer. Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Desánimo. Desánimo. Ay, muy interesante. ¿Qué más? Cansancio. Cansancio, ciertamente, ¿verdad? Interesantemente, cuando nosotros analizamos esta palabra, vamos a entender una definición, pero por otra parte quiero que nosotros podamos ver la pereza no solamente como algo que ocurre, sino eso tiene una explicación. Pero independientemente de la explicación, hay que haber una acción. Y vamos a entender por qué es que la palabra nos dice qué significa la pereza y sobre todo qué hacer con ella. ¿Ok? Así que la primera pregunta que vamos a hacernos es ¿qué es la pereza? Bueno, para definirlo propiamente, es negligencia, descuido en las cosas a que estamos obligados a hacer, ¿verdad? Fíjense que interesante porque a veces pensamos en pereza como vagancia, como no tengo ganas de hacer nada. Pero fíjate como a veces la pereza se puede manifestar en cosas que tenemos que hacer, pero no hacemos. Amén. Entonces, algunos sinónimos está vagancia, vaguería, desgana, dejadez, negligencia. A mí cuando yo leí esa palabra, a mí ¿verdad? Como que me sacudió, porque pereza es negligencia espiritual, es negligencia, y lo vamos a profundizar ahora. También se define como flojedad, descuido o tardanza en las acciones o movimientos. La pereza es una falta de voluntad o responsabilidad para actuar, trabajar o cumplir las tareas que nos corresponden. ¿Ok? Entonces yo como pastor, yo quise poner ¿cómo se dice pereza en los demás países? Porque en Puerto Rico, ¿cómo le decimos a la pereza? Vago, ¿verdad? Y cuando hacemos cosas por vagancia, decimos el vago pasa doble trabajo, ¿verdad? Entonces yo encontré como esta información y me encantaría tener a los hermanos de diferentes países que nos ayuden. ¿Qué nacionalidades tenemos hoy representados? Tenemos Guatemala. Querida Ruth, ¿cómo se le dice o qué otra palabra se utiliza? Salvador, perdóname. Salvador, me coge papo. En El Salvador, bueno, es una gente floja. Floja. Sí, que no quiere hacer nada. Floja, ¿verdad? ¿Qué otros países tenemos aquí? México. Que México, ¿cómo le decimos en México? Flojera, huevonada. Huevo. Así mismo es, ¿verdad? Y recordemos que las palabras tienen diferentes significados en contexto, ¿verdad? Tengamos esa perspectiva. De pastora, no quiero tener disciplina, amén. Ay, Dios mío. Vamos a sube ese aire. Mira, en España se le dice me da palo. En Colombia le dice mamera o pereza. En Venezuela, ¿tenemos alguien de Venezuela hoy? ¿Cómo se le dice, Adrián? ¿Cómo se le dice a una persona perezosa o qué palabra se utiliza? Pereza es muy común. Sí. Ladilla es más como que de algo que da fastidio, pero que no hay que hacerlo, sino por lo menos opcional. Ese ejemplo de la cola. Sí. Ok. Entonces, bueno, en Argentina tenemos de diferentes países, pero
una de las cosas que nosotros sabemos que no importa de qué bandera usted representa a nivel bíblico, sigue siendo lo mismo. Amén. Okay. No, pues, pastora, no quiero excusas, que si no, pues diversidad cultural, porque yo no sabía, ¿sabes? Toda cultura, la palabra es clara en cuanto a definir lo que es pereza y cómo tiene unas implicaciones serias en nuestras vidas. Entonces, pues yo me preguntaba, y ya aquí están las contestaciones, pero dame darle para atrás. Ya lo vieron. ¿En qué áreas de tu vida tú sientes o piensas que pudiera afectar la pereza? Todo. Sí, pero como en todo es muchas cosas, todo es el aire, todo es ¿en qué áreas de tu vida? Hasta en el aire puede afectar la pereza, porque si no limpia te afecta el aire. Okay. Sí, ciertamente. Salud. ¿Qué más? Cuando desatendemos nuestra salud. La familia, nuestro hogar, las responsabilidades de nuestro hogar. ¿Qué más? En el trabajo. El trabajo, ¿verdad? Que muchas a veces nos cuesta trabajar ahí, hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? A veces ¿cómo? En la iglesia, aleluya. Pastora, fue Richard, ¿sabes? Entonces, mire, pues sí, en nuestro matrimonio, cosas que debemos hacer que no hacemos, y distancia en nuestra relación. Nuestros hijos, a veces nos interponemos por el cansancio del trabajo y dejamos de sacar el tiempo para jugar. Digo, aquellos que todavía estamos con nenes chiquititos, ¿verdad? Pero incluso los mayores, tiempo para llamar, conectar con ellos, escribirles, ¿verdad? Y obviamente nos toca hablar sobre el componente espiritual, porque para eso es el tema, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la raíz de la pereza? ¿Ok? Porque fíjense qué interesante, yo siempre he pensado que para nosotros poder cambiar algo que es problemático en nuestra vida, nosotros tenemos que identificar cuál es la raíz. Porque yo puedo decir, tengo un problema con mis emociones. ¿Qué significa eso? Tengo un problema con el coraje. ¿Qué significa eso? La manera en que tú hablas, que lo desplazas, que te desplazas a ti, ¿verdad? Y entonces, propiamente, ¿cuáles son las diferentes raíces de la pereza? Primeramente, falta de motivación. Eso es como que lo más obvio, ¿verdad? Hay veces que nuestras motivaciones pueden ser incorrectas. Por ejemplo, pues yo voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer porque como la pastora no me dijo que quedó bonito o no me gustó, pues como la pastora no me está validando lo que quiero hacer, pues entonces yo como que le he perdido las ganas de hacer las cosas. ¿Dónde está la motivación de lo que te está llevando a hacer lo que tienes que hacer? ¿Amén? Inseguridad. Hay gente que lo que está detrás de la pereza es que me siento inseguro, que siento que me van a criticar y que si no lo hago bien, ay Dios mío, me va a dar vergüenza, o qué va a pensar la gente, y entonces a veces no sentirse capacitado, eso te paraliza y se manifiesta en pereza. Por eso es importante entender, porque parte de la discusión de esta noche es cómo se ve reflejado esto en tu vida, ¿verdad? Porque para hablar, bueno, pues para eso podemos encontrarnos en Starbucks y hablar, ¿verdad? Pero aplicar esto que estamos discutiendo en su vida, y no solamente en la suya, sino en los que están a su alrededor. Nuestras emociones, cuando tenemos ansiedad, miedo, temor, incluso hasta depresión. Una de las cosas que nosotros observamos es que las emociones juegan un rol protagónico y fundamental en la pereza, ¿verdad? La procrastinación. De hecho, ustedes se supone que sean expertos en procrastinación porque ya se trató el tema, ¿verdad que sí? ¿Qué es la procrastinación? Déjalo para después. No hacer lo que tengo que hacer, dejarlo para después. Y habíamos hablado que hay diferentes razones por las cuales eso ocurre. Y si tú no entiendes qué te está llevando a no querer enfrentarlo, pues entonces no vas a poder cambiar, ¿verdad? Porque si mi procrastinación es porque es que esto me está demasiado estrés, pues entonces no sientes y hagas el trabajo toda una tarde, rómpelo en pedacitos, ¿verdad? Si me da tensión o ansiedad tener que hablar con este hermano sobre esta dificultad que está ocurriendo, pues cómo yo voy entonces a buscar en la palabra, a prepararme, a orar, para entonces poder buscar el espacio y tener la conversación, dejar de posponer aquello que tenemos que hacer con urgencia. Falta de dominio propio, la autodisciplina, ¿verdad? Hay veces que desarrollamos hasta metas irrealistas
y con falta de claridad. De hecho, hay veces que esa falta de visión, nos lo dice la palabra en Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Así que si tú no entiendes tu propósito espiritual, ¿verdad? A lo que Dios te ha llamado o lo que Dios te está tratando de capacitar, si tú no tienes visión con claridad hacia qué hacer, pues te va a dar pereza, porque te vas a frustrar. Yo hablaba con alguien el otro día, me decía un paciente y estaba en proceso de rebajar. Mi meta es rebajar. Y yo, tremendo, porque esa es la mía también. ¿Cuál es el plan? No, pues entonces voy a cuidar lo que como, pues quiero Estar activo. quiero estar activo, ajá. Pero entonces cuando no tenemos claridad en nuestra meta, no nos vamos a cumplir, nos vamos a frustrar. No, yo quiero bajar 10 libras en un mes. Te vas a frustrar porque no lo vas a lograr y te vas a quitar. No hago el ejercicio físico, como dice nuestro hermano Edwin, ¿verdad? No saco tiempo para ir al gimnasio, no saco tiempo para leer la palabra. Yo sé que eso no pasa aquí, ¿verdad? Pero eso pasa en otros lugares. Pero a veces podemos espiritualizar unas cosas que tienen que simplemente ver cómo tú organizas tu tiempo y te dejas llevar por el ejemplo y el modelo de lo que la Biblia te está diciendo. A veces queremos hacer o dar una explicación compleja de algo que es bastante simple. No, que estoy siendo atacado por el enemigo porque no me está dejando ver lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y tú te has sentado a orar y a ayunar. Tú te has sentado a buscar discipulado con la pastora, a buscar consejería espiritual. Te has acercado a un líder del ministerio y preguntar qué ayuda hace falta. Porque a veces es fácil como que echar la culpa para afuera, ¿verdad? Pero parte del problema de la... Dime, Vilma. No, que siempre se le echamos el diablo ese diablo. Sí, claro. Encendido. Mira, Por todo. yo leí a alguien que dijo una vez, uno de los problemas del enemigo, de Satanás, es que le damos más valor de su capacidad, pero a veces también le restamos su capacidad. Y en muchas ocasiones se nos hace más fácil externalizar culpa. Y parte de la pereza, parte fundamental de la pereza es que la motivación tiene que venir de adentro y no viene de nuestra propia fuerza, viene del Espíritu Santo que intercede en nuestras vidas, viene con intencionalidad en leer la palabra y buscar qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que quiere que Dios se manifieste en mi vida, cuál es ese plan. Mire, ¿tú sabes qué también da la pereza? ¿Qué causa la pereza? Burnout espiritual, fatiga. Cuando estamos trabajando y trabajando y trabajando, dejamos de recibir. Y estamos trabajando y dejamos de recibir. Y entonces de momento perdimos cuál es el propósito. Perdemos la perspectiva por qué es que estamos haciendo esto. Y a veces como que se convierte, y ahí es que yo recuerdo las palabras de Nané que hablaba con ella el otro día, en el retiro, en el taller de los líderes, que el reverendo Daniel hablaba, cómo una iglesia puede caer en un club social. Cuando tú pierdes de perspectiva y tienes falta de claridad de lo que Dios ha llamado. Y sobre todo en el aspecto del burnout espiritual, cuando llegamos a la iglesia más que a ponchar. Sin entender lo que estamos haciendo, sin tener una idea clara, lógica, hacia dónde es que Dios nos quiere encaminar. Así que, y claro, también está otra de las razones que me di cuenta, me disculpa que no lo incluí aquí, otra de las raíces de la pereza es la falta de obediencia a Dios, ¿verdad? Falta de renovación de la mente y motivación espiritual. Dice en Romanos 12:11, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu y sirviendo al Señor. Amén. Algo que siento que Dios pone en mi corazón, no es por nuestra capacidad ni por nuestra inteligencia. El Espíritu pone algo en ti, un don, un fruto, pero se tiene que convertir en acción. Ese es el problema de la pereza. La pereza corta el punto A a punto B, donde tengo el pensamiento, tengo la idea o lo que quiero hacer versus hacerlo realmente, ¿verdad? Y a veces y es un reto porque no entendemos la seriedad de lo que implica la pereza en nuestra vida. Entonces, tú puedes tener a la pastora haciendo una serie de 2 meses hablando de la pereza. Y tú puedes tener todos los líderes hablando de la pereza. Pero si se queda aquí y no llega donde tiene que llegar y no se pone en acción,
Entonces no culpemos a los líderes. Amén. Bueno, zumbese darlo. Entonces, la pregunta que yo les hago, ¿la pereza realmente será un pecado? Porque hablamos que a veces la pereza tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con nuestras imperfecciones, y Dios sabe que somos imperfectos por naturaleza. So, ¿la pereza realmente es un pecado? ¿Qué piensan ustedes? Pecando porque no estás haciendo nada. Estás pecando porque no estás haciendo nada. ¿Qué más? Yo he buscado 20 veces en la Biblia y sí es pecado. Sí, es pecado porque lo dice en la Biblia. Exactamente, esa excelente respuesta, porque aparece en la Biblia. Ahora iba a insertar. Dale. No, dale. Se puede, para mí la pereza está directamente relacionada con la irresponsabilidad. Claro, porque si hay falta de acción, no estoy cumpliendo con la responsabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿Ya? quería insertar esto porque uno piensa como que la pereza es el vago, el vagoneta que está acostado en la hamaca haciendo nada. Y esto me ha pasado a mí, pasa a mí. Nosotros podemos estar activos haciendo 70 cosas y podemos ser vagos en una. Y no necesariamente el vago es, por ejemplo, en el caminar espiritual. O sea, estás tan concentrado en trabajar, en hacer. Producir. Descuidaste la vida espiritual, y no es porque eres vago, es pereza, pero Es una manifestación de pereza, correcto. pero no es porque tú eres un vago que no quieres hacer nada, es porque descuidaste Claro. esa área de tu vida, que entonces por eso es que dije, ¿cómo amarramos esto a la irresponsabilidad? O sea, y puede ser intencional o no intencional. Puede ser intencional o no intencional. Qué interesante. Ok. Pues mire, antes de contestar la pregunta, yo le voy a leer propiamente los 10 mandamientos de un vago. Primero, se nace cansado y se vive para descansar. Ama a tu cama como a ti mismo. Si ves a alguien descansar, ayúdalo. Descansa día para que puedas dormir de noche. El trabajo es sagrado. Mire, hermano, no lo toque. Aquello que puedas hacer mañana, no lo hagas hoy. Trabaja lo menos que puedas, lo que tengas que hacer, que lo haga otro. Calma. Nunca nadie murió por descansar. Sorry. Iván llamando. Escríbele a Iván, please, a ver qué. Entonces, y cuando sientas el deseo de trabajar, siéntate y espera que te pase. Esos son los 10 mandamientos de un vago. Ok, entonces, ¿por qué es un pecado? Mire, yo hice esta tablita aquí, usted me perdona que está medio trilly, pero yo intenté hacer lo mejor posible. Esto no es una clase de teología, no pretende serlo, pero nosotros tenemos que entender por qué es pecado. ¿Ok? Así que, si usted se fija en la parte de arriba, el pecado. ¿Y qué es el pecado? En pensamiento. ¿Cómo se manifiesta? Sabemos lo que es el pecado, lo que es incorrecto, ¿verdad? Pero ¿cómo se manifiesta el pecado? En pensamiento, en palabra y en obra. ¿Verdad que sí? ¿Estamos claros con eso? Miren esto suena simple, pero ¿sabe una cosa? Esto es importante porque esto tiene que ver con la teología y su dogma correcto, porque usted sabe que los judíos no creen que si piensan en algo malo, si después que no haya actuado con ellos, no es pecado. Y hay gente que piensa eso. Y hay otras denominaciones que piensan eso. De hecho, hay denominaciones que dicen serse cristianos. El otro día yo leía sobre los mormones. Porque se llama Iglesia de los Santos de los Últimos Días, ¿verdad? Y entonces, y creen en Cristo, creen en Jesucristo. Pero la teología es una cosa espantosa. Pero una persona que no conoce, dice, pues mira, creen en Cristo, yo creo en Cristo, pues aquí es que, ¿verdad? Hasta que de momento tú comienzas a ver esas cosas extrañas, que tú también te conviertes en Dios, que tú puedes bautizar a los muertos para que ellos tengan vida eterna, y entonces tú sabes, como que comienzan esta confusión. Pero usted sabe una cosa, usted cae redondo en una teología incorrecta si usted no sabe lo que usted cree. Amén. No porque lo diga la pastora, porque la pastora predica teología correcta, ¿verdad? Y tiene una palabra que Dios se la continúe bendiciendo, ¿verdad? Pero usted lo cree no porque lo dice la pastora.
Usted lo cree que porque lo tiene que buscar en la Biblia y tener la confirmación. ¿Cuántas veces entramos en error de juicio también? Y oiga, quiero ser bien sensible a esto, porque aquí nadie nació sabiendo. Y aquí hay gente que lleva 10, 15, 20, 30, 50 años en el Evangelio. Y Dios lo bendiga. Y habemos otros que llevamos más, 2 o 3 añitos nada más, ¿verdad? Pero independientemente hay un refrán que dice, no, yo tengo muchos años de experiencia. Sí, tienes razón, pero experiencia no siempre es buena. Podemos tener error en nuestro pensar. Y por eso quiero traer brevemente sobre el pecado, ¿ok? Porque el pecado es por comisión o por omisión, ¿ok? ¿Qué significa comisión? Son las cosas malas que hacemos. Y el pecado por omisión son las cosas buenas que no hacemos. Tengamos cuidado, porque es bien fácil ver los pecados de comisión, verlo en nuestra vida o verlo en la vida de nuestros hermanos, pero en muchas ocasiones hay muchos pecados de omisión, y por eso yo quería traerlo. Y usted sabe por qué, cuál es el texto, uno de los muchos textos bíblicos que podemos encontrar la referencia. Santiago 4:17, que dice, y al que sabe hacer lo bueno, ¿qué es? Aquí no hay más nada que buscar. Eso está claro. Entonces, me encantó que Efraín mencionara que es intencional y que no es intencional, ¿verdad? Porque hay veces que lo hacemos a propósito o agrede, y hay veces que no estamos conscientes. Pero mire, independientemente si estás consciente o no estás consciente, si usted se fija, sigue bajo la sombra del pecado. El desconocimiento no te exime de la ley. Si yo nunca he guiado en Texas y llego a Texas y estoy guiando por el carril incorrecto y me para un policía y me dice, aquí te voy a dar un ticket, un boleto, ¿verdad? Y yo digo, no, pero es que yo no sabía eso, perdóname. Yo cuando saqué mi licencia, a mí no me dijeron que yo tenía que conducir en el lado derecho, que era en izquierdo. En mi país se conduce del lado izquierdo. Ese es el problema tuyo por no haberme lo dicho, ¿verdad? Pero usted sabe una cosa, así como usted no se zafa del ticket, usted no sabe zafar de juicio. Porque ¿cuál es la paga del pecado? Entonces, quedamos claros que está el pecado de comisión, hacer las cosas malas que hacemos, y omisión, cosas buenas que no hacemos. Pues mire, no tengo que mencionar mucho sobre el pecado por comisión, porque eso es obvio: robar, mentir, ¿verdad? Envidia. A veces no estamos conscientes que tenemos envidia, a veces no estamos conscientes, ¿verdad? Pero eso no te exime. A veces actuamos en ira, lastimamos con coraje. Pero no porque yo no esté consciente significa que no sea un pecado. Ojo, por eso con más urgencia tenemos que estar en la búsqueda del Señor para que nos dé revelación de la perversidad que existe en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, eso es lo obvio, pero vamos a mirar el pecado por omisión, que tiene que ver con pereza, ¿ok? Porque el pecado por omisión puede ser intencional o intencional. Por ejemplo, intencional, pues no ayudar a los necesitados. Tú sabes que ahí hay que trabajar, tú sabes que hay cosas que hacer, que lo haga otro. Ay, que estoy bien ajetreado. Eso es pecado por omisión intencional. Hay veces que no es intencional, a veces que yo no sé ni cómo ayudar. A veces traen un problema y dicen, ay, como yo no sé saber eso, pues como que eso no me toca a mí. Y no porque tú no conozcas en el momento que no tengas la intención, significa que no estés pecando en omisión. Y el ejemplo más hermoso de eso es la historia, el cuento del buen samaritano. Esa es pecado por omisión. Bajo el fariseo, bajo el sacerdote, ¿verdad? Sabiendo que tenían que ayudar al samaritano, a la persona herida, no lo ayudaron. No, porque yo mejor le ayudo a esto que me cae bien, o este tipo está perdido ya, ¿para qué yo voy a ayudarlo? ¿Para qué lo voy a llamar? Si él está perdido, tacho, él no me quiere hacer caso. O, como hizo el buen samaritano, ayudó, y no solamente lo llevó y le dijo, mire, aquí está tu pago, usted olvídese lo demás. ¿Usted estaría dispuesto a hacer eso por un desconocido? Pecado por omisión, eso es. ¿Estamos entendiendo? Ok. Entonces, vamos a leer algunos versículos de la Biblia que habla acerca de la pereza. ¿Quién me lee el primer proverbio? Me lo tengo ahí para que no lo tengan que ni buscar. Proverbios 10:4. ¿Quién lee el primero? Edwin. La mano de Negligente. Empobreces, pero la mano de los diligentes enriqueces. ¿Qué significa eso?
¿Qué tú crees que significa eso? La mano del negligente empobrece, pero la mano del diligente enriquece. ¿Qué tú crees que significa eso? Porque el dirigente ayuda, ¿no? El diligente ayuda, ¿qué más? ¿Quién ayuda? ¿Qué significa eso, ese proverbio? Pues suena bonito, ¿verdad? Pero ¿con qué se come eso? ¿Qué más? ¿Quién ayuda? El que hace sus cosas, va a tener recursos, pero el que no trabaja, pues siempre va a ser pobre. Míralo literal. La mano que está activa haciendo te va a enriquecer. Y no me refiero al dinero nada más, ni posesión. Amén por eso. Pero eso no es nuestro norte. ¿Ok? Y la mano del negligente empobrece. Espiritualmente también. Dejo de buscar la Biblia, dejo de hacer lo que tengo que hacer. Proverbios 13:4. ¿Quién lo lee? Mary. El alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. Mary, ¿qué significará eso? Déjame leerlo otra vez. Tranquila. El alma del perezoso Perezoso. desea y nada alcanza. Pero el alma de los diligentes será prosperada. ¿Qué significa eso? Yo quiero un trabajo, pero me quedo sentada en mi casa. Pero no voy y busco. Muy buen ejemplo. Y quiero un trabajo. Ay, pero habrá un trabajo. Estarán repartiendo flay ahí frente a mi casa. ¿Verdad? No busco, no hago. Sin embargo, el diligente prospera. ¿Cuál es la diferencia? La acción. La acción. Esa es la diferencia. La acción. Y ese es el tema central de la pereza. Porque pereza es completamente opuesto a acción. ¿Quién iba a decir? Luis. Sí, que muchas veces hay personas pues, que buscan las bendiciones, Sí. pero no leen la Biblia, no estudian Sí. la palabra, Sí. solo esperan que Dios les dé, y no hacen nada. Amén. Eso Amén. es pereza. Perdonen que, Gama, perdona que te pida. ¿Tú puedes buscar el vaso de agua mío verde que está en la cocina? Es jueves, hermano. Es jueves, hermano. Todavía no he terminado el retiro. Gracias. Entonces, Luis, ya que tú aportaste, léete ahí Proverbios 15:19. Ok. El camino del perezoso es como cerco de espinas, pero la senda de los rectos es llana. ¿Qué significa eso? El camino del perezoso Pues es porque como son cerco malos, de pues. espinas. O sea que tiene tropiezo. Es tropiezo, Ajá. tienes más problemas. Exacto. Todo es complicado. Todo más complicado, espina. Yo soy una espina como dolor, como que termino estropeado. En Puerto Rico decimos esbaratado, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que el camino literalmente es más difícil, es más complicado. Oiga, pero no significa que el activo, ¿verdad? No significa que esa recta llana es fácil, pues no estoy diciendo que es fácil, estoy diciendo que es llana. ¿Ok? Gama, léete ahí el último. Ajá. El perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Y en codicia todo el día, pero el gusto da y no escatima. Ya, che, ¿qué significa todo? Eso suena bien bonito, ¿verdad? Eso está bonito para ponerlo en Facebook. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso, Gama? Hermano, yo creo que al tener tú esa pereza encima, pues al fin y al cabo te mata porque no estás haciendo nada, ¿sabes? No quieres trabajar, no quieres producir, ¿sabes? A veces puedes hasta llegar a que, ¿sabes? A que tú no tienes capacidad. No es que no tengas capacidad, es que tienes poca voluntad para hacer las cosas. Y al final, pues el gusto, ¿me entiendes? Pues posiblemente el cambio no sea sencillo, pero no escatima, ¿sabes? No, va a seguir trabajando, así sea el sufrimiento, va a seguir trabajando. Hace lo que tiene que hacer, sin importarle. A diferencia del perezoso, que dice, hay quien codicia todo el día. Mire, eso es como el que está viviendo en su mente todo el día. Soñando Los con- sueños. Y los sueños son, ¿verdad? Oiga, que muchas veces como que nos anclamos en los sueños para no enfrentar una realidad. Gama, túmbalo. Eso lo podemos ver en la palabra de los talentos. Al último, el que
vuelve el talento, porque le dijo eso, tipo inútil. Como que malo y negligente ha sido. Y ahí vamos a precisamente entrar ahora. No, tremendo. Porque cuando lleguemos, te toca a ti discutirlo. Entonces, pero antes de entrar a eso, mire, si yo no leo este pasaje de los proverbios, el de la hormiga, ¿usted ha escuchado el proverbio de las hormigas? Que no se llama hormiga, pero habla de la hormiga. ¿Usted lo ha escuchado? Si yo no hablo sobre esto, yo me busco un lío. Porque cuando se habla de la pereza, este es uno de los mensajes o uno de los pasajes más importantes y más fácil de entender. Oye, cuando tú estés evangelizando a alguien y hablándole a alguien sobre la pereza, acuérdate de la hormiga. Y tú sabes que está en Proverbios 6. Amén. Ok, se ve un poquito complicado, pero les prometo que no lo es. A la derecha está el versículo, ¿ok? Del 6 al 11. En el medio vamos a hacer comentarios de 2 o 3 palabras claves que identifiqué y vamos a hablar sobre unas enseñanzas generales. Así que, ¿quién me quiere leer el versículo del 6 al 11 antes de comenzar a discutirlos? ¿Quién me quiere leer? Chubito, léete ahí algo. ¿Tú lo puedes ver de ahí? Sí. Ok. Ve a la hormiga, perezoso. Vente para acá, vente conmigo, que yo estoy solo acá, vente para acá. Mira sus caminos y es sabio, la cual no teniendo capitán al gobernar ni señor. Prepara en el verano su comida y Vente para acá, pues si yo te lo dije, no te pongas cabeza duro, vente para acá. Vente para acá, a ver si ahí se ve. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezosos, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco de las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Yo no sé usted, pero eso son a juicio al final. Vamos a entrar, gracias, Chubito. Bueno, pues, ¿qué es lo que acabamos de leer? Ve a la hormiga, oh perezoso. Está dando un comando que enfoques tu atención en lo que estás haciendo. La hormiga se convierte en un símbolo de sabiduría, práctica y diligencia. Es un ejemplo de disciplina sin necesidad de supervisión. Fíjate que las hormigas, fíjate lo que dice el versículo 7, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. No es que vamos a estar ahí al garete. A ver, no interprete esto como que usted va a hacer lo que dé la gana. Ahí lo que le está diciendo es que usted no tiene que esperar a que se acerque un líder del ministerio, el pastor, para usted hacer lo que usted le corresponde hacer. Eso es así. Zumba. Gracias por darme esto, porque yo no sabía que esto existía. Eso se llama proactividad. Eso es... Ya te lo voy a deshogar. Zúmbalo. Eso es el empleado que se sienta a esperar que le digan lo que tiene que hacer. Claro, estoy aquí de brazos cruzados. Ay, como a mí no me han dicho nada. ¿Qué fue, pastor? Habló el jefe. Y eso que habló el jefe. Lo que pasa es que uno trata, o sea... No hay iniciativa. Voy a hablar de esto porque estoy regenerando las descripciones de la compañía. Tú te vas a buscar trabajo y todas las posiciones dicen self-starter. O sea, eso es que tú tengas la iniciativa de hacer lo que te corresponde, que es lo mismo que pasa con todos nosotros en nuestra vida cristiana. O sea, el Señor espera que nosotros tengamos la iniciativa. Ya antes, espérate, déjame callarme la boca. Eso pasa en otras iglesias por allá, después de allá. No te preocupes, yo con la chicha, eso pasa aquí también, dale. El Señor espera que nosotros hagamos lo que nosotros sabemos que nos corresponde. Mano, ¿tú sabes qué suena eso? Ay, es que yo como que no me he acercado al ministerio de oración porque como nunca me se me han acercado a preguntarme. La pastora predicó sobre, oye, vi una mesita, pero es que había tanta gente que mejor no hago nada. O van a empezar a recoger, es hora de irme. O va a empezar a recoger, hora de irse. Así que, bueno, evidentemente, y mira qué interesante, yo voy a utilizar este concepto de la psicología, ¿ok? Yo sé que quiero utilizar este concepto. Hay un concepto que se llama locus de control interno y un locus de control externo. Eso lo que significa es que hay gente
que lo único que los motiva a hacer algo viene de afuera. Y eso es un problema, porque entonces no está siendo proactivo. Es literalmente lo que te acabas de mencionar. Lo que pasa es que hay veces que no nos damos cuenta que hay veces que para ciertas cosas o ciertos temas o ciertas tareas tenemos más o esperamos que venga de afuera en vez de venir de adentro. Uno son reactivos. Dios lo que espera de nosotros, exactamente. De hecho, parte del elemento de la hormiga que vamos a leer ahora es que es proactivo y que busca la comida y que cuando llega el problema del invierno ya tiene comida. Está ready to go, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la diligencia es una expresión de mayordomía responsable y de previsión, perdóname, es decir, anticipar. Estoy siendo activo, oye, veo que esto es un problema, si no lo atiendo, si no hago lo que tengo que hacer, se me va a caer la casa encima. Puedes tener una ardilla en tu ático viviendo por un tiempo y si no haces lo que tienes que hacer, Ya sabemos lo que pasó. Entonces, pero mire, usted sabe cuál es lo serio de ese asunto, que si usted es proactivo, todo lo que ustedes han mencionado, tú vas a evitar crisis y problemas. Porque si usted se fija, yo no sé si usted ha notado, hay personas que viven de problema en problema, de crisis en crisis. Y cuando tú comienzas a analizar y entender lo que está ocurriendo, es que no se preparan, es que no anticipan, no preparan sus finanzas, hay impulsividad y como que, ay, olvídate del mañana, Dios a lo mejor viene mañana, yo mejor me compro esto ahora, por si acaso, ¿verdad? Entonces comenzamos a cambiar la Biblia a nuestro parecer, amén, pero eso sí que no pasa aquí. Entonces, una de las cosas que nosotros sabemos es que cuando tú eres proactivo, cuando tú planificas, tú vas a probablemente anticipar o prevenir crisis y problemas. Oye, no solamente problemas familiares, no solamente problemas en el trabajo, pero también problemas espirituales. Porque, gloria a Dios, si tú no estás atravesando la prueba, pero prepárate porque vendrá una prueba, vendrá el desierto. No esperes a llegar al desierto para decir, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Y esto es lo que se refiere. Miren qué bonito, dice, prepara el verano. Entonces dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Eso es una reprensión directa. Te está diciendo específicamente la complacencia. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra complacencia? Se lo voy a decir en inglés porque suena como que más nice. Comfort zone. Mi zona de confort. Yo estoy cómodo aquí. No, espérate. Yo llevo ya este tiempito a este ministerio y yo estoy cómodo aquí. ¿Para qué yo voy a ponerme a improvisar? Tengo que dejarle trabajo a otra gente para que haga en la iglesia. O lo que sea en tu vida. ¿Verdad? Ojo. A veces podemos quedar en un estado de complacencia, ¿verdad? Entonces, dice, el perezoso, mira qué bonito esto. Digo, es fuerte, pero bueno, lo encuentro bonito. El perezoso no cae en pobreza de golpe. Oye, no fue que tú resbalaste y caíste en la ruina. Es que eso es gradual. ¿Por qué? Por tu falta de acción. Si tú no hiciste lo que tenías que hacer, cuando llegue el problema, no vas a tener de dónde agarrarte. No vas a poder resolver, prepararte o tratar de enfrentar la situación. Así que fíjate qué interesante que nos está diciendo la palabra, te está diciendo, oye, no vengas a culpar al enemigo cuando tú no has hecho lo que yo te he mandado a hacer. Cuando yo te prepare o yo te pase por el fuego o haga lo que tengas que hacer con tu vida para que te desprendas de las distracciones, ¿estás preparado o estás siendo perezoso? Porque estás en tu área de comfort zone. Porque estás cómodo en donde estás ahora. Dice, la pereza espiritual también opera de esa manera. Comienza con solo un día sin orar. Y después un domingo nada más sin congregarme, ¿sabes? Nada, yo lo veo después en YouTube. Y eso termina enfriando el alma. ¿Usted se acuerda ese pasaje de esa carta de la iglesia, tibio, frío, caliente? Pues de eso es lo que te está hablando. A veces comienza con una decisión. No, es que estoy explotado. Pastora, perdona, no puedo dar la clase hoy, es que en verdad estoy ajetreado. ¿Sí? Pero está bien, eso está bien para la pastora. Pero el jefe mío, ¿qué me va a decir? Y a veces nosotros tenemos que entender que estas faltas de acciones, fíjate que no te estoy diciendo de cosas que estás haciendo, es cosas que no estás haciendo.
cuánto tenemos que entender y ver esto, porque se nos hace tan fácil cuando vemos el error en los demás, o cuando vemos acciones o situaciones y tú dices, wow, eso está mal, mira para allá, ese hermano está en pecado, válgame, y eso que es el líder de los hombres, ¿verdad? Mira para allá, pero entonces no miramos hacia adentro y no miramos estos pecados de omisión y no hacemos lo que nos corresponde hacer. Miren, aplicación espiritual, hay diferentes elementos que número uno hace este versículo que hace de la hormiga, habla sobre carácter. Dios honra la diligencia, el trabajo, el constante, el trabajo continuo refleja madurez espiritual. Amén. Pero no te estoy hablando de trabajar por trabajar. No te estoy hablando de hacer lo que tengo que hacer porque es que lo tengo que hacer o porque me lo están pidiendo. Hazlo porque recuerda al Dios que tú le sirves y el Dios de misericordia y de la gracia que te ha dado. Mira, otro aspecto que esto trata, esto tiene muchas profundidades. Mayordomía, Dios nos pide administrar bien el tiempo y los dones. Y esa manera en que tú manifiestas y usas esos dones es una adoración al Señor. ¿Tú sabías eso? Esas cosas que tú haces también es un ejercicio de adoración. A veces uno de los elementos que siempre estamos hablando en adoración, los ensayos de adoración, eso los ensayos de práctica antes de que tengamos el culto, eso también es una adoración. Cuando yo estoy en mi casa escuchando la canción, practicando, leyendo la palabra, preparándome para la clase, eso es adoración. La falta de no hacerlo es lo que te lleva entonces a no hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Amén. Dice, también tiene que ver con disciplina espiritual. Así como la hormiga trabaja sin que lo obliguen, el creyente debe cultivar hábitos espirituales sin depender de motivaciones externas. Y también es una advertencia. La pereza espiritual, la falta de oración, el estudio del servicio, empobrece el alma. Amén. Entonces, no voy a entrar en todo esto, pero yo simplemente lo traje para que estos son diferentes parábolas que tienen que ver con la pereza, que aplica a la pereza. Yo siempre cuando estoy buscando, cuando tengo un tema, cuando tengo una duda, una pregunta, lo primero que yo hago es, ¿qué dijo Jesús sobre eso? Ese es mi default, ese es mi Google, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo Jesús sobre la pereza? ¿Verdad? Entonces, está la parábola de los talentos que mencionó Gama, no te me escondas, el tipo de pereza, negligencia de los dones, la enseñanza espiritual que Dios exige en nuestra productividad espiritual. Dios te exige que tú estés activo. Está la parábola de los 10 vírgenes, que lo vamos a hablar ahora, que es por falta de preparación, dejaste de hacer lo que tenías que hacer. Eso es pereza también. ¿Ok? Yo quiero que hoy salgamos de la clase rompiendo con el esquema de pensamiento, con la imagen mental de que pereza es quedarme en la hamaca recostado. Porque pereza es mucho más que eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué te dice la palabra? Que tienes que estar en vigilancia continua. Porque tu fe tiene que ser activa. Porque si no, es una fe muerta. Está el del mayordomo infiel, el de la higuera estéril y obreros de la viña. Eso para que usted haga su ejercicio. Yo le estoy dando ahí la información. Usted haga lo que usted entienda que tenga que hacer. Emanuel. Sí, por favor. Algo que es en segunda de Tesalonicenses, como una carta que Pablo envía. Sí. Y dice, porque también cuando estábamos con vosotros, ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que no coma. Tampoco coma. Santo. ¿Qué significará eso, Vilma? Que tampoco coma. Ya. Si lo vemos a un punto de espiritualmente, queremos crecer espiritualmente, pero no tenemos la acción de tener esa intimidad con el Señor a través, ¿verdad?, de la oración, a través de la palabra del Señor. Es como podemos crecer espiritualmente y renovar nuestra mente. Porque queremos, ¿verdad?, que nuestra mente sea renovada, pero si no tenemos la acción y trabajamos en eso, porque cuando tú renuevas tu mente, tú vas a trabajar en todas las áreas. Cuando tú obedeces la palabra del Señor, tú vas a ir trabajando en todas esas áreas que eres perezoso o que somos perezosos. Y entonces esa palabra es fuerte,
no comas, pero es verdad, es físico, alimento físico también, pero es alimento espiritual. Si tú no trabajas en tu vida espiritual, pues mira, no vas a comer, porque es que no quieres comer. Estás perezoso, no quieres hacer. No vas a ver los frutos, lo que no vas a ver. Exacto. Y a veces también queremos, ay, yo quisiera ser como esta persona, mira, que está dando la clase, o está pero es que también estás inoperante. No sales de la zona de confort. Se queda en el deseo nada más. En el sueño. En el sueño. Marcia. Sí, que queremos ver resultado de algo que no nos estamos preparando. Ya, rayos, fíjate, se acabó la clase. Eso es. Y entonces después nos frustramos. Exacto. Porque no lo vemos. Qué difícil. Esto es pesado, hermano. Yo preparaba esto y yo sentía como un aguacero frío así. ¿Usted se acuerda del Ice Bucket Challenge? Así me sentía yo preparando esto. Mire, vamos a hacer referencia. Solamente voy a coger una de la parábola de los talentos porque lo mencionó Gama. ¿Dónde está Gama? Se me escondió. Gama, no te escondas, ven acá. Ok. Léete, búscate ahí Mateo 25, del 14 al 30. Sí. Porque imagínate, ¿cómo vamos a hablar de la pereza y no hablar de qué es lo que pasa cuando Dios te da unos dones y tú no haces nada con eso? Tache, me busco un lío con la pastora si no discuto esto. ¿Ah? Sí, señor. Zumba. Por ahí. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y le encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido el dinero con intereses. Por tanto, quítele en el talento y déselo al que tiene los 10 talentos. Aguántame a llegar. Ahí está perfecto, Gama. Thank you. Ok. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un hombre rico, hay 3 siervos. Esos son los personajes. By the way, el hombre rico representa a Cristo. Amén. Las monedas, lo que está hablando, está hablando de los talentos. ¿Ok? Uno recibió 5, el otro recibió 2 y uno recibió 1. Lo que acaba de leer Gamaliel es que ese amo, antes de irse de viaje, le dijo a los siervos: te voy a dejar esto, haz lo que tienes que hacer, sé diligente, ¿verdad? Y entonces el de los 5 talentos ganó 5 más, lo multiplicó. El de 2 trabajó y multiplicó, y el que le dio solamente 1, un talento, lo enterró y no hizo nada con él. Tú sabes que cuando no vemos esto de la forma espiritual correcta, pensamos: oye, pero es que tenía respeto por su amo y lo enterró y fue íntegro porque no quiso hacer nada, lo protegió, ¿verdad? O se dejó llevar por sus emociones. Es válido, tuvo miedo, ansiedad, preocupación, y para que no se lo robaran lo escondió. Fíjate que no importa cuál sea la motivación de lo que te lleva a hacer lo que vas a hacer, el resultado es el mismo.
¿Cuál fue el diagnóstico que Jesús le dio? ¿Cuál es el diagnóstico de Jesús? Siervo malo y negligente. Le dijo, no fue por ignorancia, sino porque decidió no hacer lo que tenía que hacer. Por miedo o quizás por comodidad, ¿verdad? No usó el don que se le confió. ¿Ves cuál es la enseñanza de esa historia, de ese cuento, de esa parábola? Dios espera que usemos los dones, las oportunidades y el tiempo que nos ha dado. La pereza espiritual, no orar, no servir, no crecer, no servir, no actuar, es severamente castigado. El reino no tiene lugar para siervos que entierran lo que Dios le dio. Está fuerte, porque dice, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Así que al final fue juicio. Amén. ¿Quedó claro eso? Mire, esto es una forma de pereza. No hizo lo que tenía que hacer. Algo bueno que tenía que hacer no lo hizo. Eso es pereza, hermano. Veamos esto con la diligencia, con la urgencia que implica. Miren esto. Ya estamos terminando. Yo siempre hago este chiste mongo, pero yo antes era profesor de universidad de psicología y yo tenía una clase que era de 5 horas. Empezábamos a las 5, terminamos hasta las 7:30, cogíamos un break de 10-15 minutitos y arrancamos de nuevo de 7:30 hasta las 10 de la noche. Mire, yo tengo un talento para hablar, Dios me ha dado un don para hablar. Pero ya Mili me lo advirtió. Lo sabemos. Ya Mili me lo advirtió. Mantente enfocado, tenemos que trabajar. Así que, estoy manteniéndome ahí en la línea. ¿Está bien? Que, by the way, que no se me vaya a olvidar. Al final los hombres, por favor, necesitamos ayuda a remover las sillas, para poner las mesas para el retiro. Lo seguimos ahorita. Entonces, ¿cómo afecta no seamos perezosos. ¿Cómo afecta la pereza a la vida espiritual? Mire, la falta de acción es una fe sin obras. Y es fe muerta. Santiago 2:18. Porque sabe una cosa, la fe bíblica es activa. Podrá mucha gente decir o tratar de definir la fe, ¿verdad? Pero la fe bíblica es una fe de acción. Es contrario a la pereza. Amén. La pereza obstaculiza la manifestación de la fe y el plan de Dios para tu vida, de lo que Dios te ha llamado a hacer. Contradice nuestra responsabilidad espiritual y nuestra identidad en Dios. Porque Dios nos dice que tenemos que hacer y llevar el evangelio y hacer lo que tenemos que hacer, no sentarnos a recibir y esperar que llegue, ¿verdad? La pereza conduce a pobreza, escasez y destrucción, lo que leímos ahorita. Lleva negligencia espiritual, lo que ya hemos hablado. Y también llega, ¿sabe qué? A estancamiento espiritual. La falta de crecimiento en santidad, la falta de crecimiento de tu carácter, del carácter de Dios, obviamente, la mente de Cristo y los frutos del Espíritu. ¿Usted sabe cuáles son los diferentes frutos del Espíritu? Los frutos del Espíritu. Paz, amor, paciencia, templanza. Pues mire, yo escogí los 3 que tienen que ver con pereza. Fe, porque tienes que activar tu fe. Mansedumbre, porque tienes que hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Estés cansado o no estés cansado. Estés abrumado en el trabajo o no estés abrumado. Estés en enfermedad o no estés en enfermedad. Amén. Dios nos ha llamado a trabajar. Este es el mensaje de la pastora casi todos los domingos. Y desafortunadamente uno quisiera ver más manos a la obra. Pero yo estoy confiado, pastora, que luego de estudio bíblico vamos a reconocer que esa inacción es pereza. Y la pereza nos trae un problema espiritual. Y como lo vamos a hacer perezosos, vamos a trabajar. Ay, porque es pecado. ¿Qué tipo de pecado? De omisión. Un pecado de omisión, hermano. Entonces, viste, ya estás hecho un Billy Graham, ya estás hecho un evangelista. Entonces, mire, ¿por qué yo pienso que es un problema espiritual serio esto que causa la pereza? Por 2 cosas. Porque tiene que ver con el tiempo y por la obra. Tiempo, recordemos que el tiempo no nos pertenece. Es de Dios. Y sabemos no sabemos qué pasará mañana. En cualquier momento, cualquier instante de nuestra vida, tú te puedes encontrar frente a frente con el trono y el juicio de Dios. Usted sabe, cuando yo veía, ¿tú sabes lo que yo pensaba en esto?
este muchacho de Charlie Kirk. Él estaba haciendo lo que siempre hace, predicando, evangelizando, llevando la contraria de la izquierda, promoviendo el evangelio. Y a mí me impactó mucho, y en cuestión de nada, el disparo le quitó la vida. A mí me impactó mucho porque hay un video que le preguntaron a él en un seminario, le decían, ok, imagina este escenario, tuviste un accidente, tienes 30 segundos y estás a punto de morir, te quedan 30 segundos de vida, ¿qué tú haces? ¿Qué tú vas a decir? Y lo interesante es, obviamente, cuando tú sabes dónde tú estás parado a nivel espiritual, dónde estás con Dios, tú lo que dices, Dios mío, pronto voy a estar en tus brazos. No hay que tenerle miedo a la muerte. Pero ¿sabes una cosa? A mí me impactó tanto que y esto es casi hasta cliché, ¿verdad? De que en cualquier momento se nos va la vida. En cualquier entonces, a mí me impactó mucho que así como ese momento, en medio de una palabra, en medio de una conversación, ni tan siquiera le dio 30 segundos ni para a una persona en conversa arrepentir, ¿sabes? Ni tan siquiera le dio 30 segundos. O sea que tu vida puede literalmente terminar en un instante sin tener la oportunidad de confesar y de confesar a Jesús como tu Salvador. Y tú sabes lo que me viene a la mente. Y yo decía, wow. Yo decía, wow. Este muchacho estaba hablando y cerró los ojos y segundos más, porque él murió en el instante. 10 segundos después estaba frente al trono del Señor preparándose para su juicio, lo que sea. Y eso me va a pasar a mí. Y eso te va a pasar a ti. Amén. De eso es lo que estamos hablando. Por eso esto es serio, porque tenemos que ser intencional con el tiempo. El mismo ejemplo de Jesús con su urgencia. Mire, a mí me encanta la serie de Chosen porque pone la parte humana de Jesús y tú ves las dinámicas de los discípulos y entonces cuando tú lees la Biblia y dices, Dios mío, Jesús tenía que bregar con tanto dolor de cabeza con esa gente. Sí. Y esa gente tuvo que bregar y bregar. Y tú sabes, pero hubo un momento en Jesús que decía, yo no tengo tiempo para esto. A mí me queda poco. Ya pronto no voy a poder estar aquí. Necesito que entiendas. Porque no queda mucho tiempo. Esas eran las palabras de urgencia de Jesús. Pues mire, ¿sabe una cosa? Nosotros también debemos sentirnos en esa noche. Porque en cualquier momento. Entonces, y obviamente el problema espiritual también es que obviamente no hacen la obra porque no hacen lo que Dios te ha enviado a hacer. Y Dios te preguntará algún día qué hiciste con lo que te di. Ese es mi miedo, ¿sabes? Esto es lo que a mí me levanta. ¿Qué hiciste con la esposa que te di? ¿Qué hice con los hijos que te di? ¿Qué hice con la vocación y el trabajo que yo te dije que hicieras? ¿Qué estás haciendo con los ministerios que yo te he dicho que tengas que hacer? ¿Cómo tú estás evangelizando y llevando la palabra a aquellos que tú por lo menos tienes la bendición y la oportunidad de saber que existe un Dios y que me puedo congregar aquí en esta iglesia? Yo leí una estadística espantosa acerca de Nigeria, ahora mismo en África, sobre 20,000 iglesias que han quemado, sobre 125,000 cristianos que los están asesinando, y eso tú no lo ves en social media. ¿No lo ves? ¿Ah? No lo vas a escuchar. Y quería añadir ahorita que lo que estabas hablando de los 30 segundos es lo mismo de las parábolas de las vírgenes. O sea que eso es lo que es mantener aceite en tus lámparas. O sea, las que mantuvieron sus lámparas llenas de aceite, pues estaban preparadas, pero las que se quedaron dormidas por pereza, se las llevaron los panchos. O sea, y eso hay que aplicarlo en las diferentes áreas de la vida. Claro. O sea, y nosotros tenemos que tener un poco de cuidado en juzgar a las personas como perezosas, porque esta palabra es para acá. Claro. No es, o sea, eso hay que tenerlo con mucho cuidado, porque, o sea, ir a decirle a una persona ahora mismo, no seas perezoso y para, ten cuidado porque te estás haciendo irresponsable tú y perezoso tú, con cuidar el corazón de ese hermano. O sea, hay que evangelizar de otra manera, que sea menos, aunque en el trabajo hay veces que hay que decirlo, ¿verdad? Lo que pasa es que asociamos eso con labor de mano, o sea, pero no es eso nada más. Claro, y voy a hablar contigo, Lima.
la intención es esto. Mire, yo soy bien sincero. Cuando la pastora me escribió que cambió el tema de pereza, pereza, bueno, está bien, está como sencillo, no está. Mire, cuando yo empecé a leer esto, decía, guárgame, que mucho me doy cuenta que no sé nada, ¿verdad? Y una de las cosas que a mí me impresionó es lo que tú estás diciendo. Pereza no es el cuento que te has puesto en la cabeza, de que es el que está acostado en la cama, que no quiere trabajar, que no quiere hacer nada. Nosotros caemos en la pereza espiritual, en la pereza en diferentes áreas de nuestra vida, y eso va a conllevar juicio. Yo no soy de la campaña de meter miedo ni poner tensión, pero tú sabes una cosa, esto es cierto, esto es real, y no porque tú no te sientas cómodo hablando de esto significa que no va a pasar, ¿verdad? Tenemos que entender la seriedad y este elemento de la pereza nos ayuda también. Yo creo que mi enfoque principal es crear sensibilidad a esto, ¿verdad? Porque como mencionaba ahorita, hay diferentes cosas que ocasionan la pereza, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo nosotros podemos tener mejor entendimiento para cuando yo veo a una persona, que es un vagonete, espérate, aguanta. Vamos a entender, vamos a visualizar, vamos a tratar de entender qué es lo que está llevando a ese hermano a esa situación. Lo que hablaba, la raíz. La raíz, darnos cuenta del asunto. Y cuando te das cuenta... A veces están en depresión. Sí, claro. Y mire, la depresión también es bioquímica. ¿Sabes? La depresión no es solamente, me siento triste, no quiero hacer nada. Mire, hay una inactivación de tu lóbulo frontal. Y literalmente te duele levantar. El que ha pasado una depresión severa, sabe que eso no es changuería. Sabes que es un problema serio. Ansiedad, ataques de pánico, por supuesto. Hay gente que se paraliza y tu cuerpo, tú sientes que te está dando un infarto y tú comienzas a temblar y tú dices, ¿aquí es qué es? Y entonces tu mente dice, pues no voy a hacer eso, porque si la pastora me pide que hable y me está dando ansiedad, me está dando un ataque de pánico, uy no, qué cosa terrible, mejor no, mejor me quedo ahí sentadito, porque sentadito me veo bonito, ¿verdad? Perdóname, ibas a decir algo, creo que alguien más. Lo escribí para que no se me olvidara. Sí. No, pero hay un factor muy importante y lo repetiste un montón de veces, no puedo decir cuántas veces, pero mucho, y era lo que el Señor nos manda a hacer. Y muchas veces caemos en la pereza porque es lo que yo quiero hacer. Y no es lo lo que el Señor nos mandó a hacer. Y ahí pues tenemos que ser sabios y obedientes a lo que Él nos está llamando a hacer. Y aunque pensemos que no, lo que hemos estado dando en las clases y continuamos este domingo, el Espíritu Santo es el que te capacita, es el que te dirige. Amén. Pero eso es por tener falta de claridad de visión. Y Dios conoce nuestra intención, nuestro corazón, y lo que nosotros no conocemos. Y Dios sabe y Él ve tu dolor, Él ve tu cansancio, Él ve tu entusiasmo, Él ve tus esfuerzos también. A veces también como que, y esto con Fabián y Sebastián, ¿sabes? El Señor no solamente ve lo malo que estás haciendo en lo oculto, Él lo ve. Y tiene que estar pendiente porque Dios te está viendo, ¿sabes? Dios sabe que si tú me estás mintiendo, no me estás mintiendo, pero Dios también ve tu esfuerzo. Dios también ve lo que tú estás combatiendo, lo que tú estás tratando de hacer. ¿Sabes? Vamos a balancearlo porque no nos podemos ir ni un extremo ni el otro. Y una de las dificultades es que yo puedo tener las ansias y puedo entorpecer unas cosas y unos procesos. Y cuando no tengo claridad, visión de lo que Dios me quiere dar, lo que Dios quiere hacer en mi vida, pues tú tienes que preguntar por qué no tengo la visión. ¿Por qué no lo estoy viendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces Dios te va llevando. Tú me has dado a mí con un dardo en el corazón, porque yo me he sentido de esa manera recientemente, ¿verdad? Entre muchas cosas, y tenía mucha ansiedad y tensión, porque quiero hacer esto, y a lo mejor tenía la pastora loca, pastora, quiere esto y lo otro, y hasta que dije, ok, ya estoy viendo, ya estoy entendiendo, no es de la manera en que yo veo, es la manera en que Dios quiere que yo haga. Y fíjate que no implica que estás tratando de hacer algo malo, estás tratando de hacer algo para el reino. Pero si no es lo que Dios te ha llamado, o no es el momento de Dios, vamos a dejarlo ahí, porque no es el momento de Dios. Pero oye,
lo que no sea el momento de Dios no significa que estemos aquí esperando a que Dios me llame, porque tenemos que estar activos, como decía, tenemos que estar con mi lámpara, con mi aceite lleno. Efra. Voy a compartir esto que me salió de hecho aquí, buscando un versículo bíblico. No sé cómo, pero me salió un videito de un pastor que no sé cómo, porque no me he metido a ver la historia, pero perdió su casa y estuvo 2 años viviendo en su carro con su esposa y con su hija de 1 año. Eso quiere decir que parió estando en el carro. Y nunca dejó de orar, nunca dejó de buscar, nunca dejó de trabajar. Lo que pasa es que parece que donde vive no le daba para pagar la casa. Y un buen día se acercó esta persona que tiene un canal de YouTube y le dijo: el Señor te envía esto, y le dio $1,000. Y al otro día volvió y le dijo: el Señor te envía esto, $400,000. Porque él lo vio y decía, como este pastor está pasando esa necesidad, estando dentro de su carro, o sea, lo que podía mantener. Sí. Y lo que yo quiero decir con eso es que aunque nosotros, o sea, en un momento, no sé en qué momento, hablamos de que como el Señor ve el no ser perezoso, o sea, y Él siempre, He's always going to have your back. O sea, no en el momento que nosotros entendemos que Él lo va a tener, pero en el momento que Él entienda que es prudente, porque ¿sabes lo que hizo ese señor cuando le dieron esos $400,000? Se arrodilló al frente al carro y le dijo: gracias, Jesús. Sí. ¿Qué hizo él? Mantener su lámpara llena y hacer lo que el Señor. No se murió de hambre, pasó necesidades, pero estuvo ahí. Eso mismo nosotros tenemos que hacer. Y yo, o sea, tú dices que tú estás pasando cosas, yo también. O sea, y es por eso, o sea, porque uno se enfoca en hacer cosas y tengo que decirlo, fui irresponsable en áreas de mi vida que pues hay que enderezar, ¿no? Mira, yo lo que pienso, que lo que tocaste de mencionar es las cosas del espíritu. La gente inconversa, la gente natural no lo entiende, se sorprendería. Eso a mí esa no me sorprende, ¿verdad? Porque así trabaja nuestro Dios. Y es una historia muy bonita, gracias por compartirlo. Pero tú sabes una cosa, yo pienso, ¿qué Dios tuvo que hacer con esa familia ese periodo de tiempo? ¿De qué Dios lo tuvo que pulir, que podar, que eliminar para poder recibirlo? ¿Sabes una cosa? A veces, esta conversación siempre la tengo con mi esposa, ¿sabes? ¿Vas a dejar a Dios ser Dios o tú vas a hacer su trabajo? ¿Sabes? ¿Vas a dejar que Dios opere en su soberanía o yo voy a controlar y hacer todo lo que quiero hacer porque esto es lo que yo quiero hacer? Ajá, porque en mi mente este es el Dios de mi imaginario, pero no es el Dios soberano. ¿Alguien me va a decir algo? Amén. Entonces, ya estamos terminando. Sí, Víctor. Digo, si no decías nada, brother, te digo, dame algo. Hubo un tiempo que yo estuve perezoso. Pero yo, ¿sabes? El Señor me enseñó, y hablando con el Señor, el Señor nos creó a nosotros con un propósito. Todos aquí tenemos un propósito. Amén. Lo cumplas en tu vejez, pero el propósito lo hay. Entonces yo decía, wow, tú me has dado palabras, tú me has hablado, me has dado sueños. Y yo me pregunté, ¿qué yo estoy haciendo para cumplir, ¿sabes? Lo que quiere que yo haga? Entonces yo decía, me estoy preparando. Pues si me diste un sueño, yo tengo que trabajar. Ahí está como la hormiga. ¿Trabajar para qué? Para cuando ese día llegue, yo no estar buscando, sino que ya estoy preparado.
Por eso digo, hubo un tiempo sí que, y yo creo que aquí todos estuvimos perezosos. Pero cuando, hablando del Espíritu, cuando uno se siente y tiene esa conversación con el Señor y te pregunta a ti, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo que el Señor me dijo, sea por sueño, palabra. Lo estoy haciendo, me estoy preparando, fue lo que yo le dije, me estoy preparando para ese momento que llegue. Yo sé que no me coja desprevenido y cuando llegue diga, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Y yo creo que pues, todo lo que hemos dicho aquí es verdad. Víctor, lo que tú dices me toca muy profundamente porque Samuel ya tenía la visión de que David iba a ser rey, ¿verdad? Iba a ser el nuevo rey. ¿Y cómo fue que Dios convirtió a David como rey? ¿Le puso la corona primero? ¿Qué lo mandó a hacer? Vete a buscar río y no te lleves uno nada más, llévate 4, porque no es uno solo, no es solo Goliat, son sus hermanos también. Y tú sabes que me voló la mente y decía, Dios mío, es que Dios, para cumplir su propósito en ti, tiene que poner el gigante frente a ti. Amén. Y si tú no estás preparado a aguantar tu miedo, a aguantar tus emociones, tus inseguridades, lo que sea que te esté anclando en la pereza, lo que sea que te esté llevando, si tú no estás listo y no estás preparado y no tienes una fe activa, el gigante te va a vencer. Entonces, no pienses que a ti no te corresponde hacer lo que te toca hacer. Amén. Entonces, para finalizar, les pregunto a ustedes, porque a mí lo que me gusta aquí es que hay muchos rangos de edades. Vemos los más jovencitos de este lado, los más jovencitos, y entonces los más viejitos para allá empezar a ir. Mira como Enrique, oye, pero perdona que lo diga de esa manera, pero es en amor. Parece piedra, pero es maná. Sinceramente, una de las cosas, de las partes más favoritas que yo anticipaba de esta presentación, era esta parte. Porque lo que me funciona a mí, no necesariamente te funciona a ti, y viceversa. Y aquí hay mucha diversidad de experiencias, de países, y una de las cosas que a mí me entusiasmaba de esta parte es, y les quiero preguntar, ¿cómo manejas tú la pereza? ¿Cómo manejas la pereza? ¿Qué tú haces? Hermano, a veces los desiertos son materia para prepararnos. Sí. A veces uno se siente porque todo pasa en momentos de desierto. Si no has pasado, ten cuidado. Si estás muy cómodo, seriamente, si estás muy cómodo, te tienes que preguntar qué estás haciendo. Pero que lo que sucede es que en esos momentos, pues dices, si vamos a doblar rodillas, o sea, cuando los momentos de desierto dices, dobla tus rodillas, pero no ante tu pereza o tu desierto, sino ante Dios, para que Él te prepare a lo próximo que viene, la tierra prometida que vas a entrar. Arrodillarnos en oración. ¿Qué más? Activar el dominio propio. Activar el dominio propio. ¿Qué es eso? Veces, eso se escucha bien chévere. ¿Qué es eso? Muchas veces hay una lucha con la carne, el cansancio, lo mencionaste. Por ejemplo, pues yo ya estaba bien cansada. Y entonces hay una lucha rápido, dice, ¿voy o no voy? Yo lo escucho, ¿voy o no voy? Y de momento digo, no, tú no me vas a dominar. Te levantas y vámonos. Y él rápido dijo, vámonos que ya es hora. Yo, sí, vámonos. Porque eso es una lucha. Este es un ejemplo, pero es una lucha. Claro. Y eso a lo mejor nos pasa también cuando vamos a orar. Claro. El sitio mío de oración es en el closet, pero está cerquita que, ejemplo, me lavo la boca y miro y yo siento que el Espíritu me dice, estoy aquí, no has hablado conmigo, te vas a ir a dormir sin hablar conmigo. Me imagino que cada uno de ustedes no se va a dormir sin hablar con su esposa, con sus hijos,
pero con el Señor. Y a mí me da un dolor en el alma y tengo que ir. Vilma, la realidad es que nosotros todos pudiéramos, como tú dices, todos pudiéramos focalizarnos en las razones o las justificaciones para no hacer lo que tenemos que hacer. Yo le pude haber dicho a la pastora, estoy hasta el tope. Tuve que votar a alguien de la oficina, tuve que hacer unos cambios, tuve que tener una crisis, tengo que ahorita seguir trabajando en evaluaciones, tengo el fin de semana de retiro, tengo tengo el juego de soccer, yo puedo centrarme en todas las justificaciones que suenan bonitos para mí, pero el dominio propio. Si tú vas a dejar que la circunstancia o la razón domine tu acción. Esa es la clave para la perseverancia en la fe. Porque si tú ganas eso, si tú entiendes esa batalla que es tuya, que es de tu carne, vas a poder ser exitoso. ¿Alguien más? ¿Cómo manejas tu pereza? ¿Cómo tú la manejas? ¿Qué tú haces? Adrián. Creando hábitos. ¿Cómo? Creando hábitos. Creando hábitos. Yeah. Muy importante. Creando hábitos. Muy bien. ¿Qué más? Tremendo. ¿Algo más? Organizando el tiempo. Organizar mi tiempo. Hábito, organizar mi tiempo. Ser intencional. ¿Qué más? Marín, dime algo. ¿Qué tú haces para manejar la pereza? Cuando estás explotado, que Amazon te ha dejado cansado. Y como hoy. Y has estado cansado tuviste el ensayo de oración, pero estás aquí. ¿Qué es lo que tú haces para vencer la pereza? Yo creo que establecer prioridades. Cuando estableces prioridades, pues te metes y trabajas y haces lo que tienes que hacer. Oye, eso es en la clave, porque a veces es que uno se sobreocupa y a veces dejas de hacer lo que tienes que hacer. Entonces no tienes tiempo tienes el cansancio o no tienes el tiempo porque estás distraído. Oye, no son cosas malas. No estamos hablando de que estás distraído viendo la telenovela, ni, tú sabes, ni el Famagul, ni nada de esas novelas turcas que a mí me encantan. Después sabes lo que pasa. De eso no es lo que estoy hablando. Yo estoy hablando a lo que Dios te ha llamado. Tú estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer. Y a veces yo puedo estar aquí, en este ministerio, y acá, y Dios te está diciendo, no, suelta, enfócate aquí. Pero como asociamos mucha actividad con mucho crecimiento espiritual, no necesariamente. Es bonito y es hermoso, porque tú aprendes, pero no es todo. Sobre todo cuando no estás sacando prioridad y haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Algo más? Nos enfocamos en servir en la obra y nos olvidamos del Señor de la obra. Sí, amén. Hay algo que voy a compartir, una revelación que me dijo la pastora una vez que a mí se me quedó tatuado en la mente. Y no recuerdo de qué era lo que estábamos hablando, que es irrelevante. La cuestión es que estamos hablando sobre la oración y la pastora me dice, Manuel, yo me levanto, ¿a qué hora te levantas de madrugada? 3, 4 de la mañana o la hora que sea, ¿verdad? Pero levantarte de madrugada a orar para no tener interrupciones a tu alrededor. Esa es la mejor hora. La mejor hora. Pero tu cuerpo te dice que Hay no es la muchos que mejor no les hora. gusta madrugar, pero es la mejor hora. Eso lo iba a decir yo. Y cuando tú lo experimentas, tú dices, ahora entiendo. Ahora entiendo. Eso es como yo cuando yo iba, perdona que te... No, dale. Cuando yo iba a hacer ejercicio, yo me levantaba a las 4 de la mañana. Iba Wow. a 4 con ella, 4 y media, íbamos a 1 hora y regresamos y ir al trabajo. Pero esa es la mejor forma, por la madrugada. ¿A qué hora te levantas? Me levantaba a las 4, a las 4 íbamos, a veces íbamos a las 5. Ahora te tienes que levantar a las 3, por lo menos a las 3:40, 3:45 para que ores un ratito y después sigas para el gimnasio. Doble porción de bendición. Es la mejor hora para hacer todo. Sí. Toñito estaba en casa anoche y estaban hablando de eso. Yeah. Y él dice que él tiene un día a la semana que se levanta con una hermana y a las 3 de la mañana. Sí, eso Estaba es. Y hablando de funciona eso, diferente. estaba hablando de Y usted no se tiene que levantar a las 3 de la mañana. Pero si usted a las 9 de la mañana, la hora que sea, pero lo importante es que lo haga.
¿verdad? Que sea diferente. Mira, entonces reevaluando lo que estás haciendo. Yo te voy a hablar sobre estrategias que a mí me funcionan. Y algo que yo me di cuenta recientemente es que yo siempre estoy escuchando predicaciones y todo es como en el teléfono. Y entonces, y en el teléfono también, pues yo abro el notepad o abro un documento que yo tengo, análisis, y yo escribo mis reflexiones. Y entonces yo veo a mi amada esposa, ella siempre en sus mañanitas está con su café, leyendo su devocional, leyendo la Biblia. Tú sabes que las mujeres son otras cosas. Tienen ¿verdad? Su tiempo. Y entonces, y usualmente cuando nosotros dormimos los nenes, todo el mundo se acuesta ya a las 9:30, más tarde a las 10, pues papá hace así como el Undertaker, se levanta y va para la computadora a trabajar o a hacer lo que tengo que hacer. Y me di cuenta en mis rutinas que, Dios mío, me estoy acostumbrando a escuchar la palabra, a leer la palabra, pero mientras estoy haciendo algo. O no con la mente donde debe estar. Entonces me empecé a dar cuenta hace unos meses de esa dinámica. Pues yo empecé a decir, ok, mira, ¿sabes qué? No voy a empezar a leer la Biblia desde el teléfono. Lo voy a hacer desde la Biblia. Y me compré una Biblia nueva y todo. Yo estoy enfiebrado porque esta Biblia tiene para tú escribir anotaciones. Y yo tenía una lucha con eso, porque yo decía, es que para mí el texto es como sagrado. Yo veo gente que los tiene tachados. Yo vi la Biblia de la pastora el otro día. Y decía, Dios mío, a mí me daba estrés. No, está hasta con las lágrimas, sangre, tiene de todo. Tiene de todo, hasta granos de habichuela tiene esa. Pero tú sabes una cosa, yo, ¿sabes qué? Lo voy a empezar, cambié mi visión, vamos a hacerlo de esta manera. Y yo estoy hasta fiebre, le puse hasta los tabs y estoy aquí escribiendo y yo decía, wow, qué diferencia, Dios mío, ¿verdad? Pero eso me funciona a mí, a lo mejor usted no. Liz Mari tiene sus notepads y ella tiene en la esquina, si tú entras a mi casa, en la esquina del counter hay una montaña de libretas y cosas y papeles, y la gente dice, ¿qué es eso? Esas son las notas de mi esposa, ¿sabes? Y lo mío está allá en mi oficina. Lo que te quiero decir es que no, sea lo que sea que te funcione a ti, pero haz algo. Sé intencional. Mira, yo puse estas estrategias dentro de lo que leí y yo aquí puse 2 o 3 estrategias. Número 1, crea la autoconciencia, deja de negarlo. Deja de no verlo como pereza. Deja de justificarlo y llámale por su nombre. Número 2, busca la guía de Dios, ora y entrégale a Dios tus planes, entrégale a Dios tus intenciones para que te dé, para que te revele, te ayude a entender de dónde viene esto o qué tienes que hacer. Número 3, dale valor al tiempo porque le pertenece a Dios, no es tuyo. El tiempo es un regalo que Dios nos ha dado. Número 4, dominio de emociones que anclan en la pereza. Identifica cuáles son esas emociones, cuáles son esos temores. Identifícalo, ponlo por escrito y busca la palabra, busca maneras para manejar esas emociones. Eso no tiene nada de malo, eso no es nada malo. Identifícalo, ¿verdad? Malo es que no lo reconozcas, porque no vas a poder cambiar. Número 5, crea metas claras y alcanzables. Organízate, saca prioridades, como decía ya Marín. Saca prioridades, ten tu mente clara de qué tú quieres hacer. Quiero crecer espiritualmente. ¿Qué es eso? Pues voy a empezar a leer la Biblia por lo menos 15 minutos todos los días. O voy a hacer oración estos días. O mira, hay algo que yo al principio estaba como que leyendo de todo, diferentes temas y aquí y allá. Y yo lo que hago es que por tema, yo quiero enfocarme en sanación espiritual. Y entonces yo me enfoco, estas 3 semanas, yo me voy a enfocar en esto. Yo voy a buscar predicaciones, voy a leer la palabra, voy a enfocarme por tema. Si tú te organizas, hace relevancia a lo que, por ejemplo, en situaciones que me enfrento, de conversaciones que tengo que tener con personas, entonces yo le doy prioridad a eso. Esta situación de el retiro de los hombres, yo 3-4 meses preparando para esto. Intencional en cómo tú vas creciendo para que Dios te capacite, para que Dios ponga en tu mente lo que tienes que hacer, Firma. También orar y que el Señor te lo revele también, sí. Porque a veces pues
el corazón es engañoso. Oh, Lo sí. quieres aceptar, ¿verdad? Sí. O contento. Yeah. El Señor te lo revela y Sí. si te, por ejemplo, es un ejemplo, si te revelas que esa depresión, la raíz de esa depresión, pues viene por algo, Sí. eso es un buen tema para tú buscarlo en la palabra. Claro. Un estudio, ese va a ser tu devocional. Pues, Claro. porque hace años a mí me pasó, yo decía, pero ¿por qué yo siento esto? Revélame, ¿por qué estoy teniendo esto? Y entonces el Señor me reveló que era mansedumbre y Sí. yo tuve que empezar a estudiar qué era mansedumbre, Ujú. qué era lo que me estaba pasando, Ujú. por qué me estaba llevando a eso. Ujú. Y el Señor a través de la palabra era el que me decía todo Ujú, de ujú. eso y Él sanó esa área de Claro, mi vida. claro. Y si tú no la atiendes, y es cierto, el trauma es real. El trauma emocional es real. Las heridas que cargamos del pasado, las maneras en que nos trataron, las maneras en que nos trataron nuestros padres, las carencias que tuvimos, los maltratos físicos, emocionales que recibimos, esos son traumas y heridas. Y si tú no se lo entregas, si tú no lo trabajas, no lo entregas al Señor, vas a seguir cargando con eso y entorpece lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay veces que queremos demonizar traumas. No, eso es del enemigo. No, eso es algo que te corresponde a ti trabajar. Tú eres quien tiene que hacerlo, porque Dios te ha dado a ti dominio propio. Dios ha prometido cuidar de ti. Dios ha prometido darte las capacidades, porque es que no son por tu fuerza ni por tus habilidades, son por las que Él deposita en ti. Amén. Entonces, no voy a hacer esto al final porque ya estamos un poquito tarde, pero reflexión final. Si tú esta noche luchas con la pereza, no olvides lo siguiente. Recuerda que tú tienes una nueva identidad en Cristo, que ya tú no eres ni te define esa vieja criatura. Llevas dentro de ti el Espíritu Santo, los dones, los frutos de ese Espíritu, y esos son regalos que Dios te ha dado. Dios te ha prometido vida eterna en Cristo Jesús. A ti te toca ser obediente. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Dice 2 Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Le escribe Pablo a Timoteo, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio. Aviva el fuego de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Si se ha apagado, si ha mermado, enfócate en desarrollar ese fuego a través del Espíritu. Tú tienes la responsabilidad de usar esos dones, esos talentos para servirle a Dios. Y mantén viva tu pasión espiritual y no permitas que el temor o la pereza apaguen el fuego del don del Espíritu que Dios ha dado en tu vida. Amén. Yo iba a dar un caso, pero no lo vamos a hacer. Era un examen. Un caso, pero quiero que lo tomen foto. O sabes que lo voy a leer, pero después usted me la dan que usted le aconsejaría. Dice, esto es un examen de aplicación. Amén. ¿De quién está listo para el quiz? Dice, el hermano Perencejo ha dejado de asistir a la iglesia. Trabaja muchas horas durante los 6 días de la semana. Los domingos, en la mayoría de las ocasiones, prefiere quedarse dormido y verlo grabado por internet. En ocasiones, varios líderes se le han acercado para ser parte de algún ministerio. Cuando se le invita a participar en eventos especiales, no asiste porque dice sentirse muy cansado y no tener mucho tiempo. ¿Qué tú le aconsejarías? ¿Qué tú le aconsejarías a alguien que experimenta pereza? Quiero que se lo lleven, porque ya es tarde. ¿Está bien? Se salvaron de este examen. ¿Está bien? ¿Alguien tiene un comentario final o algo para entonces entregarle la parte a la pastora? ¿Alguien tiene algo más que aportar? Pastora. Muy bueno. Amén. Amén. La gloria para nuestro Señor. ¿Estamos listos? Estamos. La ofrenda. Muchas gracias. Ya se me olvidó hasta el nombre. Emanuel. Ahora. Te podemos seguir asignando unos cuantos, ¿verdad? Vamos a orar, hermano. Amén.
Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por esta palabra, Padre, por este estudio que tú nos trajiste, Señor. Que dejemos de ser perezosos, Padre. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría, Padre, para poder hacer las cosas bajo tu voluntad, no la de nosotros, Señor. En este momento, Padre, que vamos a recoger tus ofrendas, te pido, Señor, que las bendigas grandemente, Señor. Todo eso te lo pido en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido.